Buenos días, soy Viz, estás viendo Cárnica Lo Hilar. Bueno, hoy es el último día de que vamos a hacer aquí de ensilado. Aquí vamos a la finca esta más grande de casa que tenemos, que vamos a hacer el ensilado de tercera corta y nada, será, hoy estoy solo, así que vamos a segar ahora por la mañana y vamos a comer, a ver acabamos y a ver si viene mi padre ahora a la tarde, que tuvo que ir a Lugo y acabo de hilerar y tal y me acaba de segar. Así que nada, está muriendo y nada, para que no voy a grabar mucho, que ni tengo que me grabe ni nada, así que hoy ahora mi hermano empezó el instituto, así que no hay manera de grabar nada. Así que nada, vamos para arriba y a ver si llegamos ahora toda la mañana y listo. Y sería la última finca que vamos a hacer de tercera corta de silo y nada, así que lavaremos y engrasaremos todos los aperos del ensilado y la ruladora y el cintadora y tal. Y nada, y por este año llegan de rulos y de silo. Este año fue un muy buen año de hierba, que normalmente en estas fincas es muy raro hacer 3 cortes, pero bueno, este año hay 3 cortes. En las fincas que hay al lado del pueblo, que igual son algo mejores, pero están más en el monte y no son tan productivas ahora. Así casi estamos a principios de septiembre y no son tan productivas ahora seca, pero bueno, este año de momento está, por ejemplo, este es el pastizal de mi tío, que bueno, no sé si se ve eso, que aún se ve que no está verde, que no se seca. Así que nada, vamos a segar, no creo que grabe mucho porque, bueno, y que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer rulos y cintarlos, y esto lo vamos a cintar como los anteriores, que bajamos todo ahí para donde están los hilos y nada, acabaremos. Que este año por rulos vamos servidos, que hay, gracias a Dios, hay de sobra. Y nada, vamos a acabar y bueno, igual porque estos días damos algo apurado porque vamos a segar y hilerar y mañana enrolaremos y carretaremos y cintaremos. Y si grabo algo y si no, bueno, pues eso, que voy a grabar algo tal porque tenemos que andar algo apurados, que vamos a desparasitar las limusinas y las tengo que cambiar de prado, que viene ahí el veterinario de la ADS y eso, hay que meterlas en la manga y desparasitar. Igual meto todo en el mismo vídeo, que será algo aburrido, no sé si os gusta o no, pero bueno, que siempre sea así de ensilado, porque al andar en el tractor y tal, no tener que andar de mano, pues es más fácil para grabar, pero bueno, que básicamente lo que hacemos, igual lo meto ahí con las limusinas, que igual las cambiamos ahora para el tema de desparasitar. Así que nada, vamos a sacar y nada, venga, gracias por ver el vídeo. Hilerando. Bueno, no sé si se ve algo, pero bueno, estamos aquí al lado de las limusinas, pues no hablo muy alto para ver si van a hacer así un lío de noche, pero bueno, estamos aquí preparando para, acabamos de hilerar y tal, y después de ordeñar, y vamos a preparar, estuve aquí preparando algo el pastor para pasarlas para la manga y cuando venga el veterinario de ADS para desparasitarlas y nada, estuvimos aprovechando ahora que se queda así buena noche y por la tarde hacía bastante calor y bueno, entre hilerar y ordeñar y tal no hubo mucho tiempo. Así que nada, a ver si acabamos mañana así de preparar para que vean esta semana a desparasitar. Así que nada, vamos para casa que ya ahora se hace más temprano de noche, aún no son las 9:30, son 9:20, pero bueno. Vamos para casa que mañana hay que enrolar y cartar, encintar y acabaremos con el cielo. Venga. Enrolando. Estamos acabando
Bueno, pero básicamente hicimos lo mismo de siempre, así que carretamos y estamos acabando de pintar y nada. Vamos, iba a venir el veterinario de ADR para desparasitar, pero bueno, no va a poder venir y para final de semana da algo de agua y bueno. Como se desecha por el pico de loma hay que tener algo de buen tiempo y no va a poder venir, así que lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. Así que nada, ahora acabamos de encintar y vamos a enganchar la sulfatadora, que estos días está así de tormenta, va a ser así 2 o 3 días bastante de tormenta y va a hacer bastante calor. Y en fincas donde hay, no sé cómo se dice en castellano, no sé si se dice en castellano igual o... Pero bueno, vamos a sulfatar ¿cómo se dice? Con sulfato de este selectivo para el tema de... Aquí se le dice en Galicia de diferentes formas, pero en castellano no sé cómo se dice, la verdad. Nosotros les llamamos follaco o carbé o lavaza, ¿vale? Que es una mala hierba, la enseñaré cuando vayamos a sulfatar. Ahí hay unas fincas con zonas, así con pequeñas zonas o algún suelo y tal, y enganchamos la sulfatadora y le damos, acabamos rápido. Ahora por la tarde que aprieta bastante el calor y nada, a ver si los fastidiamos algo y no fastidia la hierba, solo afecta a malas hierbas de hoja ancha, ¿vale? Que puede ser sulfato selectivo. Así que es lo que vamos a hacer y a ver, me queda otro rulo ahí nada más, pero bueno. A ver si acabamos, voy a colocar este y acabamos, enganchamos y vamos a sulfatar y grabaré así como se sulfata algo y tal. Pero bueno, no tengo mucho que me grabe, como hay que ir sulfatando si hay unas pequeñas zonas en algún prado, unas pequeñas zonas y nada, y después a algunos le hay que dar así algo más a mano con una pistolilla que tiene en la sulfatadora para que está algo solo, pero bueno. No son en fincas así que se pastan y tal, tienes el chepurín y tal, que igual ahora de verdad empiezan a nacer algo y están en forma de lechuga, que es cuando mejor se matan, vaya, porque estos después, ¿sabes? Cuando son más grandes, crecen la lechuga crece así al alto, como un tipo varilla, que tienen las semillas y bueno, después como lo dejes o como lo desbroces o tal, donde había uno al año siguiente tienes 4 o 5. Así que nada, vamos a eso y listo, vamos a enganchar, sulfatar y a ver si acabamos hoy por la tarde y vamos a comer ahora y después por la tarde sulfatamos y enseño algo cómo se hace. Venga.